Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin ha superado los 7,3 billones de reproducciones en Spotify. Es el segundo solista K-pop y el séptimo artista K-pop más reproducido en la historia de la plataforma. Felicitaciones, Jimin. La exhibición de Jungkook en Chile ya fue inaugurada, todavía quedan entradas para que disfrutes la carrera de Jungkook, a través de sus premios, vestuarios y mucho más. El official track video de Esmeralda Garden Marching Band ha superado los 35 millones de visitas en YouTube. Felicitaciones, Jimin. Never Let Go supera los 210 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jungkook. Who ha superado los 1.953 millones de reproducciones, solo a 47 millones de los 2 billones. Vamos, sigamos reproduciendo Who. Y Wonder, la colaboración de Jungkook con Hobi, supera los 105 millones de reproducciones. ¡Felicidades! Who ha sido nominado a los Video Musical Awards en la categoría Mejor K-pop. ¿Cómo votar? Entra con tu mail y vota diariamente. Acá te dejo la Horas Power, donde tus votos valen el doble. Si no sale tu país, busca la diferencia horaria con uno que está en la lista como referencia. Últimos días de votación. Ocupa todas tus cuentas mail para que nuestro Jimin gane. Vota por Jimin y Jungkook en los Shannon Awards por los hombres más guapos del mundo 2025. Vota en los Icon por Jimin y Jungkook como el mejor cantante de K-pop 2025. Vota en los Icon por Jimin y Jungkook como el mejor bailarín 2025. Jimin se corona ganador en las votaciones de Daveme como mejor bailarín masculino en el K-pop, con casi 1 millón de votos, y gana el premio Daveme al mejor bailarín por 7º año consecutivo en la categoría masculina. Felicitaciones, Jimin. El dúo Ace se hizo presente en los premios Júpiter. Jungkook ganó con la colaboración de la canción Too Much y Jimin se llevó el premio a la canción del año con Who. Felicidades a nuestros chicos. Múltiples eventos se están organizando por el cumpleaños de Jungkook. La fanbase china celebra con un muñeco de aire gigante de 6 metros y un cartel LED en el Yeouido Land Cruise, del 29 de agosto al 2 de septiembre. Otro proyecto es un anuncio digital de parada de taxis frente a la empresa, del 28 de agosto al 28 de septiembre. Otros anuncios en la parada de taxis digitales T-Square de la estación de Yonsei, llenos de mensajes e hitos de su carrera. Desde el 30 de agosto al 13 de septiembre. También se mostrará un anuncio especial en la icónica escalera del centro comercial Johnson Park, el primer proyecto de fandom en el sitio. Hay muchos eventos para celebrar el cumpleaños de nuestro querido Jungkook. ¿Sabías que? Los medios serios en Corea informaron que los rumores de una relación de Jimin con Son Daeun eran falsos y citó evidencias que incluían a su verdadero novio y fotos que mostraban que un novio vivía en el edificio, que ella usó en Invenciones, años antes de que Jimin se mudara allí.
Además destacaron que es una persona controvertida y buena para crear alborotos. Incluso en foros chinos, conocidos por tratar sin piedad a idols en estas instancias, defienden a Jimin. En esos años el iCloud, nube virtual, fue hackeado hace unos años y no se encontró ninguna foto de Jimin con esa mujer. Y por eso esos foros también descartan la relación con la Autocitas. Un familiar cercano de Jimin también comentó que solo la familia de Jimin sabe su contraseña de su departamento, y hace 2 años atrás el hermano se quedó en su casa, mientras buscaba un departamento en Seúl. Además el padre de Jimin iba a ventilar el departamento de Jimin mientras él estaba en el servicio militar y jamás estuvo alguien en ese departamento, dando por descartado que Jimin tuviera alguna novia. Esta mujer está sacando dinero de todo esto. La suscripción a material exclusivo en TikTok cuesta $85 y sus principales suscriptores son Taekook. Ellas alimentan a esta mujer y sus locuras. La base de Tae está pidiendo dinero porque la carrera de Tae va cayendo, pero ellas prefieren dar su dinero a una mujer para consolarse que Jikook no es real. Las Taekukas botan el dinero. La mujer hizo un directo diciendo que su padre le había preguntado si tiene novio y ella le dijo que no. Además dijo que le gustaba una canción. Es la letra de una canción de alguien con quien salí. Ray, como lo hablé en mi anterior video, es el rapero con quien se quiso vincular sentimentalmente, pero su empresa lo salió a desmentir inmediatamente. La mujer está completamente loca, creyéndose historias en su cabeza que nunca han pasado. Algo en común tiene con las Taekukas. Daeun con lo que hizo quedó completamente destruida y no la volverán a llamar en la industria del entretenimiento. Tal vez el manicomio será un buen lugar para ella, junto a sus amigas las Taekukas. La empresa aún guarda silencio respecto a este tema. Parece que es algo que esperábamos. Nunca se mueven por Jimin y se lo vemos. No protegen a nadie. Algunas personas instan a los miembros a defender a Jimin. Y acá no tienen nada que ver en esto. Solo la empresa debe poner punto final a esto. Tal vez Jimin esté esperando un tiempo prudente para hablar. Respetemos también su silencio. Él es inteligente y sabe muy bien cómo hacer las cosas. Hoy Jungkook hizo un live, todo muy sorpresivo. Recordé ese live que hizo en diciembre de 2024 cuando el Hera, el papá de Jimin, era terrible, o cuando Jimin actualizó varias veces en Bevers cuando Jungkook tuvo la polémica del gorro. Jungkook dijo que quería pasar un tiempo con las fans y encendió el directo. Nos contó que hizo ejercicio con Tae, probablemente en la empresa, porque fue a una prueba de vestuario. 태영이 형이랑 운동하고 같이 뭐 삼겹살 같은 거 먹으려 했거든요. 근데 제가 뒤에 피팅이 생겼었어가지고 삼겹살을 못 먹게 된 거예요. 그래서 운동 전에 그냥 김밥 2줄 먹었어요. Tenía ganas de comer samgyeopsal, pero debido a esa actividad no pudo hacerlo y terminó comiendo 2 rollos de kimbap antes de hacer ejercicio. Hay traducciones que dicen que Jungkook iba a comer con Tae, pero es falso. Solo hizo ejercicio y todo indica que en la empresa. Las Taekukas están vueltas locas y viendo cosas que no son coqueteos, cuando ahí no hay nada. Tae y Jungkook nunca tienen una conversación interesante, porque no tienen puntos en común y se demostró cuando Jungkook se dedicó a hacer ejercicio mientras Tae estaba comiendo. Jungkook le pregunta a Tae de por qué está en el live, y Tae le responde que solo porque estaba él entró, o sea, ni siquiera sabía que Jungkook iba a hacer live y nuevamente se sube con Jungkook. Al parecer Tae no quiere desaprovechar oportunidad. Ellos nuevamente casi no interactuaron, Jungkook haciendo ejercicio y Tae comiendo y viendo algo en el celular. Al parecer Tae y Jungkook están compitiendo por el peso y hacer ejercicio, lo típico que hacen los amigos. Esta conexión solo vino a derrumbar una vez más las locas teorías de las Taekukas. Tae y Jungkook no viven juntos, no saben lo que hacen uno y otro, no hay tema de conversación en común más que hacer ejercicio. Y me gusta que Jungkook deje en claro ciertas cosas, porque después el amigo desvirtúa todo y comienzan las alucinaciones de las locas. Al parecer Tae se conectó al live de Jungkook solo para promocionar su bebida, porque sabe el arrastre que tiene Jungkook cuando hace directos. Ahora ya lo sabes. Muchas Taekukas nuevamente colapsaron porque Jungkook no nombró a Jimin, porque dijo que hizo ejercicio con Tae, y se ponen extremistas diciendo
siempre pasa con Tae. Parece que olvidaron que hace 2 meses atrás Jacob pasó junto 18 meses. Después se fueron de vacaciones y además estuvieron juntos en Los Ángeles, donde Jungkook grababa a Jimin. Cenaron junto a Nam y Hobby en Estados Unidos antes de irse a Corea. 아니야, 오늘은 좀 잔잔하고 싶은걸. 나도 불러주고 싶지만 Ese suspiro Jungkook. ¿Por qué? Al final la teoría que les dije de por qué Jungkook fue a Corea era cierta. Jungkook explicó en el live que en Estados Unidos comenzó con problemas en su cara y tuvo que viajar para hacerse tratamiento. 미국에 있다가 잠깐 그 얼굴 뒤집혀가지고 관리받으러 잠깐 들어왔다가 다시 나갔을 때 집 잠깐 들렸었는데 집이 너무 습해가지고 와 미쳐요 미쳐. Ven. Si al final todo se sabe. Jungkook también dijo que tenía solo ropa negra y la mostró, y creo que varias recordamos cuando Jimin doblaba mucha ropa negra, cuando sabemos que Jimin la usa pero no tanto. ¿Qué creen ustedes? Y bueno, efectivamente Jungkook se compró la misma máquina para correr que Jimin, es exactamente igual, eso que Jimin la tenía desde 2023 y Jungkook la compró en 2025. Qué dudoso, ¿cierto? ¿Cuántas veces habrá usado la máquina de Jimin para comprarse una igual? Lamentablemente las fans se ponen muy desubicadas con Jungkook y le hicieron este comentario. 근데 어쩔 수가 없어요. 저 약간 그 성인 ADHD 있어가지고 계속 움직여요 이렇게. Me encantó la forma que tuvo de decir naturalmente que tiene TDAH. Muchas tal vez no sepan qué es. Acá te lo explico a grandes rasgos. Es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por eso vemos a Jungkook, inquieto, a veces en su mundo, eso que bromean las fans, con el viaje astral. También por eso vemos a un Jungkook sin filtro a veces e impulsivo en otras. Eso aún lo hace más transparente en su forma de actuar. Se ve que Jimin le da seguridad. Cuando está con él cerca, esas cosas se disipan, tienen conversaciones interesantes, y se ríen mucho. Algo que faltó en este live, sinceramente, Jungkook no se relaciona de la misma manera con los otros miembros, como lo hace con Jimin. Hay que tener paciencia y que todo vuelva a su cauce. Por lo menos yo, estoy contenta de ver a Jungkook conectado, y si veo a Jungkook bien, sé que Jimin también lo está. Jimin y Jungkook tienen una relación y la cuidan, y ahora más con todo lo que ha pasado. Recordemos lo que dijo Jungkook, que para ellos es más cómodo estar solo ellos dos. 라이브 하는 것보다 둘만 있는 게 좀 편하긴 하죠. 그쵸? 확실히. 건조해 보인다고. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.